Vamos a cambiar el... A ver, esperemos unos minutitos más para que ingresen todos. Buenos días, Camila. Aquí tengo... ¿Cuántos alumnos tengo? 20. Tres, 34. Ahora sí. Buenos días con todos, chicos. Ya está. Voy a compartir un ratito la pantalla para explicarles
Algunos ya saben cómo trabajo, todo lo coloco en el Classroom. Hay otras personas que va a ser la primera vez de repente que les voy a tocar como docente. Entonces, mejor explicamos en qué va a consistir nuestro Classroom. Ahí está. En el Classroom, como les vuelvo a colocar, a indicar, ya yo voy a colocar todo lo que avancemos. Lastimosamente creo que ahora ya nos han quitado la opción de grabar en el Meet. Entonces, no cuelgo los videos de las clases. Si no, Ana Paula ya me estaría avisando, ¿no? Profesora, no se olvide de colgar la clase. O ella lo graba, se grabaría en su máquina y ella ya lo colocaría en la clase, como eran en los cursos pasados que he llevado con ciertos chicos. Pero aquí hay mucha información y a medida que vayamos avanzando, yo también voy a colocar información allí, de repente textos o libros o de repente alguna página en especial, ya yo lo voy a colocar acá. A ver, materiales de consulta, ustedes vamos a utilizar en esta parte un aplicativo que es muy interesante, ¿ya? Desde el primer día de clase lo vamos a ver, que es una página. Nosotros ingresamos a esta página y es una simulación de varias experiencias, tanto físicas como químicas, que ha hecho la Universidad de Colorado. Entonces, nosotros vamos a utilizar varias de estos applets para nuestra clase como parte didáctica. Luego tengo libros. Disculpe que lo haya puesto así, sino que tenemos varios libros, tanto de óptica como de física general, que también implica algo de óptica. Está el Hedge, van a tener que descargarse con el Google Drive, con algún navegador o lector de PDF, el que sea de su agrado. Se va a demorar un poquito porque es un libro completo, ¿ya? Vamos a esperar ahí que cargue. Igual también, ahí está. Este libro, me lo pidieron una vez que lo bajé, disculpen que está con código, pero les va a servir mucho para aquellos futuros ingenieros biomédicos que sean ingresar a la rama de física de radiaciones ionizantes. Y ahora lo vamos a ver en ondas electromagnéticas. Entonces, esta es la Biblia. Yo siempre he dicho, esta es la Biblia. Quien entienda bien este libro, ya, no va a tener ningún problema en cualquier tipo de trabajo con radiaciones ionizantes. Ya es el ATIX. Su nombre bien claro lo dice, Fundamentos o Introducción a la Física Radiológica y Radiaciones Dosimétricas. Y tenemos también un pequeño libro, ¿ya?, que nos ha dado el organismo institucional junto con Erasmus, la Comunidad Europea, que son las aplicaciones de radiaciones ionizantes en materiales de presión. También es muy interesante, es muy práctico también aplicado a aquellos ingenieros, no tanto biomédicos, sino también eléctricos. Conozco muchos ingenieros que se dedican también a radiaciones ionizantes. Profesores también, conozco un par de profesores suyos que trabajan en el IPEN. Entonces, ahí pueden encontrar esa bibliografía. Aparte, también hay otra carpeta que dicen libros, donde ya son libros de física general, pero que tienen un capítulo especial para lo que es óptica, para lo que es física cuántica, ¿ya? El Asimov es muy bueno, lo he encontrado en partes, ¿ya? Por eso lo he colocado acá, así. Si no hubiera estado específicamente en libros de óptica, pero el Asimov es un libro completo, son varias series y lo he podido descargar en partes, no está completo. Hasta ahora estoy tratando de buscar varios libros que me complementen, o varias partes para que me complementen el Asimov. Tenemos el Serway, si no me equivoco, Física para Ciencia, sí, es el Serway, ahí está. El Serway, que es la parte del volumen 2 que comprende física
desde electrostática, creo, si no me equivoco, hasta física nuclear, pero son por capítulos. Es muy bueno, de verdad. A mí, cuando estudiaba, esta fue mi base para ver lo que es física 1, física 2, antes de pasar a electromagnetismo. Entonces les digo, ahí está, ¿no? Empieza desde electricidad y magnetismo, no electromagnetismo, ojo, cosas muy diferentes, ¿ya? Electricidad y magnetismo, o sea, empieza a estudiar la parte de electrostática, ver cargas, la ley de Gauss, ¿ya? Hasta empieza esta parte que nos interesa, ¿ya? Luz y óptica, luego empieza con física moderna, luego va hasta mecánica cuántica, física atómica, tiene todo el contenido de nuestro sílabus, ¿ya? En diferentes capítulos, y es bien didáctico. Y este también es otro libro muy bonito, ¿por qué? Porque todas las ediciones, bueno, ustedes también son estudiantes, ¿sí o no? Todas las ediciones Shawn, ¿ya? Tienen una pequeña introducción teórica y de ahí vienen varios ejercicios muy aplicativos, muy didácticos, ¿ya? Con solucionario y problemas referenciales, ¿no? Todos están resueltos y problemas adicionales que pueden complementar. Están los postulados de Einstein también, con sus respectivas soluciones y problemas adicionales, las transformadas de Lorentz, ¿ya? Y así sucesivamente. Esto es lo que necesito que vayan llenando entre ustedes. De repente el día de hoy y ya la próxima clase ya van a tener bien claro, ¿ya? Qué es lo que cómo es lo que vamos a trabajar. Están materiales de consulta, grupos de trabajo, sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a ingresar aquí en grupos de trabajo, y dice colocar en el documento, en este documento, la relación de estudiantes para que forman parte del grupo. ¿En qué consiste? Que el grupo debe de estar formado por 4 o 5 estudiantes. Ustedes van a crear sus grupos. Acá todavía estoy colocando un tema. Si tienen algún tema en especial, porque vamos al final a hacer un trabajo de investigación, pues lo hacen. Pero, ¿qué es lo que consiste? En todas estas clases, ya, aquí en vez de tema nos vamos a cambiarlo, vamos a colocar grupos, ¿ya? Grupo 1. Grupo número. Ups. Y me van a colocar acá el número del grupo que es, ¿ya? Ustedes ya se van conociendo todo, entonces ya van a saber qué número de grupo van a ser, el 1, el 2, el 3, el 4. Me ponen el apellido del delegado del grupo. ¿Ya? Por ejemplo, discúlpame Anita, de repente colocan Ana Paula, ¿ya? Y Ana Paula coloca acá los demás integrantes de su grupo, que pueden ser 4 personas, pueden ser 5, ¿ya? Hazlo mucho. De repente hay un grupo que al final, porque no tenemos un número exacto, pues va a tener que ser de 3. Y me van a decir, profesora, ¿sabe que ya no encontramos más? Somos 3, bueno, pues ya 3. Pero formen un grupo. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos avanzando en las clases, yo les voy a dejar, tenemos varias horas, ya, y no quiero que se me canse, pues yo voy a dejar un temita así de un trabajo, que me lo van a tener que realizar el mismo día. ¿Está claro? El mismo día me van a tener que hacer. Entonces, el grupo 1 me va a tener que anexar y su trabajo va a tener que ir siempre a continuación de toda la relación. Y eso va a ser su nota también. ¿Está claro? Entonces, por eso necesito saber, ese grupo no se va a disolver. Si por A o B yo les dejo un trabajo de exposición, yo me voy a basar en la relación de grupos que usted tiene.
necesito saber cuántos grupos me van a... vamos a tener 8 o 9 grupos ya. Esos 8 o 9 grupos por semana también me van a... De repente les voy a pedir un trabajo de investigación un poquito más fuerte, entonces van a ir exponiendo. O en función a la semana de trabajo, de tareas que van a tener que presentar. A no ser que sea una tarea individual. ¿Está claro? Y luego yo voy a ir colocando las semanas. Semana 1, semana 2, semana 3 y así sucesivamente. Lo que necesito urgente es el sílabus. ¿Y cuántas semanas está comprendiendo todo este ciclo de verano? Porque yo sé que hay algunos temas que creo que no coinciden. Por ejemplo, biomédica creo que llevan laboratorio. Recién hoy día en la mañana me di cuenta gracias a una de sus compañeras, que tenían laboratorio. Bueno, yo voy a tener que editarles laboratorio. Me confundí. Y en vez de colocarles los temas de laboratorio, por ejemplo, les he colocado los temas de teoría, porque no sabía específicamente a qué se refería. El correo que me mandó la facultad no era claro, entonces todo esto tengo que borrarlo y colocarles el tema de laboratorio que les corresponde, ya al grupo de biomédica. Por eso necesito el sílabus para poder colocarlo acá y separar, ¿no? ¿Cuántas semanas tenemos de clase? Y en esas 4 semanas, ¿cuántos temas por día vamos a tener que realizar? De repente vamos a tener que realizar 2 temas en un día. Entonces yo coloco esa información para ir avanzando y dejarles tareas también en ese momento. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Quién va a ser el delegado? Andrea creo que va a ser el delegado del grupo. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? ¿O se me escucha bien? No se me escucha porque estoy utilizando el audio del celular, no de la computadora. Sí se escucha, profesora. Ok, John, muchas gracias. ¿Quién va a ser el delegado, John? ¿Están que se colocan de acuerdo todavía? ¿Les damos un poquito más de tiempo? Bueno, parece que vamos a necesitar un poquito más de tiempo. No se preocupen. Entonces, empezamos la clase. Hoy día vamos a empezar primero por lo que vendría a ser ondas electromagnéticas. ¿Ya? Vamos a ver. Rodrigo, buenos días. Carmen, buen día.
Ahora sí, empecemos. La Mis, parte... Dime. buenos días. Ya podría ser su delegada si no habría ningún problema. Perfecto, Andreita. No hay problema, ya tengo tu teléfono, ¿no? Y estamos en contacto. Necesito, por favor, que me envíen el sílabus de este semestre, cómo se va a desarrollar y de verdad cuántas semanas son. Un ciclo Ya, normal, yo sé que tiene 14 semanas, yo sé que un ciclo verano tiene alrededor de 10 semanas. No sé, ahorita de verdad no estoy segura si han cambiado o no han cambiado. Por favor, me colocas todo eso en el Classroom. Si quieren hacer un grupo, igual me introducen en el grupo de Classroom, de WhatsApp, no hay problema. Mejor. ¿Ya? y con respecto a los grupos, me parece que hay que descargarlo y enviárselo a usted o ahí mismo lo editamos porque pide solicitar permiso. Piden permiso, a ver, ya, entonces dame más tardecito, yo lo edito mejor para que cada uno me lo pueda enviar de nuevo. ¿Está bien? Ya, sí. Para colocarlo mejor como tarea, así cada uno lo coloca. O al menos lo envío a todos y ya después solamente lo enviaré a los delegados. Y a los delegados ya se pasará. Del delegado de grupo, ojo, no del curso. Delegado de curso ya eres tú. Definitivamente ya eres tú. ¿Está bien, Andrea? Está bien, Miss. Ya, entonces empecemos. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre la introducción del concepto de ondas electromagnéticas, que lo hemos visto de repente en teoría, ¿sí, no? Pero lo hemos visto muy a la ligera. Acá lo vamos a ver un poquito más. Ya, más en qué consiste en qué consiste este fenómeno. Fenómeno no, es este concepto físico, ya, que conlleva un montón de aplicaciones. Para el caso de ustedes, muchas aplicaciones. Ya, entonces, empecemos. Lo primero que siempre nos preguntamos en qué consiste el concepto de ondas electromagnéticas. Desde el momento que nos dicen ondas electromagnéticas, tenemos que mencionar a Maxwell. ¿Por qué? Porque Maxwell nos brindó, ¿no?, las famosas 4 leyes de electromagnetismo. Y gracias a él también podemos verificar, ¿no?, o corroborar la definición de corriente de desplazamiento y cómo esta corriente de desplazamiento y la fuerza de Lorentz van a tener dos partes fundamentales en nuestras 4 leyes. Son más, ya recuérdenlo, son más, solamente que de las 4 de todas las leyes se rescatan 4. Y de estas inclusive también pueden resumirse a tres leyes, ¿ya? Y esta parte es fundamental, que oscila, porque es una onda electromagnética. ¿Qué es lo que oscila? ¿Oscila solo un campo eléctrico? ¿Oscila un campo eléctrico y el magnético es fijo? ¿Ambos campos oscilan en simultáneo? ¿Y por qué? ¿Ya? Luego, ¿por qué se dice que las ondas son transversales? Y gracias a ella definir el vector Poynting. Todo esto lo vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, para hablar de Maxwell tenemos que hacer un repaso de toda la experiencia que tuvieron que hacer varios científicos, ¿no?, en el campo eléctrico y magnético. Entonces, como podríamos decir, las experiencias que tuvieron que realizar, ¿ya?, en algunos casos fue una evidencia directa, en algunos casos no. ¿Por qué? Para poder ver la inducción, ¿sí o no? La inducción de Faraday fue una experiencia directa. ¿Ya? No fue. Tuvieron que hacer una cierta investigación, proponer, hacer un postulado para poder determinar la inducción de Faraday. Luego vinieron otras propuestas teóricas.
de Maxwell, pero teníamos que considerar una simetría y una consistencia de la teoría entre ambos campos, uno eléctrico y uno magnético. Entonces, ¿qué es lo que hizo Maxwell? Postuló variaciones de flujo magnético y que estas variaciones de flujo magnético inducen campos eléctricos, ¿ya? Y las variaciones de flujo eléctrico inducen campos magnéticos como un complemento de ambas teorías. ¿Qué es lo que hizo entonces? Incluyó esos postulados, ¿ya?, de Maxwell para poder determinar la existencia de estas ondas electromagnéticas, que eran dos conceptos completamente diferentes hasta ese entonces, pero que se complementaban en sí. Uno me daba pie al otro, y asimismo el magnético me daba pie al eléctrico. Entonces era como un complemento y tenía que ver un postulado sobre esas inclusiones. Entonces, estas ondas, ya vamos a decir que fueron verificadas por Hertz, pero varios años después, porque gracias a Hertz pudo determinar la frecuencia que tenía esta onda y cómo variaba esa frecuencia, ¿ya? Y en base a ella podía darme la energía de ese flujo de ondas electromagnéticas. Ahora me va a decir, pero un flujo de ondas electromagnéticas, sí. Es un flujo de ondas electromagnéticas. No es una sola onda. Depende del fenómeno que ha ocurrido y me da un espectro electromagnético con diferentes rangos de energía cada uno de esos rayos de ondas que van a salir. Porque sabemos bien que se define como rayos, pero son ondas en el unísonas, ¿ya? Convergentes, ondas transversales. Y cada una de esas ondas pues tiene una energía específica. Y Hertz lo pudo verificar, ¿ya? Ahora, este efecto, ¿ya?, puede estudiarse directamente, ¿ya?, en diversas experiencias. Por ejemplo, la descarga de un condensador. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando llevábamos la clase de física 3? ¿Qué dijimos de los condensadores? Los condensadores son solo como los banquitos, ¿sí o no?, donde almacenan toda la cantidad de carga que nosotros podemos tener. Pero también se puede descargar, ¿sí o no? Se puede descargar. Entonces, esa es una forma de poder demostrarla. Yo tengo un condensador. Acá está, dos plaquitas que almacenan una cierta cantidad de carga positiva y carga negativa. Por lo tanto, entre estas dos plaquitas o entre estos dos segmentos, yo voy a tener que un campo eléctrico que va de positivo a negativo. Perfecto. Ahora, este condensador me dice se va a descargar debido a una corriente de iones producidos por rayos X. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener aquí fotones de rayos X. Pero fotones y corriente, ¿qué tiene que ver fotones con corrientes de rayos X? Acá nos vamos a dar un salto. Disculpen, de repente, ustedes ya saben, a veces pongo una diapositiva, pero me gusta colocar otra para poder explicar el tema. Vamos a ver, justo acá tengo una donde vamos a ver el curso para presentar. Acá, ya vamos a agarrar esta, más rápida. Sí, ya. ¿Dónde estás? A ver, ahí me dice bien claro rayos X, ¿sí o no? Ya. Y me estoy adelantando, seguro, porque esta diapositiva tiene... Sí, aquí no vamos a hablar nada de rayos X y cómo se producen, ya. Pero los rayos X, acá está. Entonces, me dice bien claro, ¿dónde está la explicación? Ahí está.
Una corriente de iones producidos por los rayos X. Iones producidos por rayos X. Ahora, los rayos X, ¿cómo se producen? Ya. Los rayos X se producen de la siguiente forma. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, este se me... Tan incidente, no. Acá está. Acá está. Los rayos X. Los rayos X son ondas electromagnéticas. ¿Tienen carga? No, no tienen carga. ¿Tienen entonces energía? Sí, tienen energía. Masa, no. La energía que tienen los rayos X van en función a una frecuencia, porque son ondas. Entonces va a una frecuencia producto por una constante, la constante de Planck. Ese producto de frecuencia por constante de Planck me da esos rayos X que son ondas electromagnéticas. ¿Y cómo se producen? Me van a decir, qué raro, pero ¿cómo se generan? Se generan mediante una desviación, ¿ya? O colisión. ¿Entre quién? Entre electrones con electrones. Y miren lo interesante que tenemos acá, ¿ya? Electrón con electrón. ¿Ustedes creen que pueda chocarse? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Un electrón con un electrón se va a poder chocar, sí o no? Uy, chicos, tenemos que repasar entonces física 3. Profesora. Exacto. ¿Recuerdan física 3? ¿Se acuerdan que yo les decía? Carga positiva, carga negativa, fuerza, ¿sí o no? Fuerza eléctrica se atraen. Carga negativa con carga negativa, ¿qué va a pasar? Se repelen. Esa es la naturaleza de la electrostática, ¿sí o no? Esa es la naturaleza de la electrostática. Fuerza eléctrica, lo sabemos muy bien. Pero acá me están diciendo colisión de electrones, ¿ya? O frenado de electrones. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a irnos por acá. Este es un... Espérese, vamos a cerrar esta pestaña. Para que puedan verlo mejor, voy a sacar, no es el PDF. Vamos a ponerlo en PPT para que se pueda ver. No me digan que no está. Ahí está. Entonces vamos a colocarlo así. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Por medio de un efecto termoiónico, ¿ya? Se brinda un cierto potencial en este pequeño filamento que vamos a tener a una cantidad de carga específica. ¿Qué es lo que va a hacer? Esa cantidad de carga va a calentar demasiado este filamento, ¿ya? A temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. Entonces va a producir ahí un efecto termoiónico. El calor, ¿ya? Que va a pasar en este pequeño filamento, que es un alambrecito bien delgadito, imagínense que es casi del grosor del cabello de un ser humano, ¿ya? Así. Y ese cabello viene enroscadito como si fuera un resorte. Ese resorte o ese pequeño filamento, que así se le conoce, se calienta a esa temperatura. Por eso le digo, superiores a los 2000 grados, alcanza suficiente. ¿Por qué? Me van a decir, ¿y soporta esas temperaturas? Sí, porque el material de este filamento tiene que ser un material cuya temperatura de fusión sea superior a los 3000 grados. Y mayormente se utiliza tungsteno, ¿ya? Cuya temperatura de fusión es aproximadamente 3400 grados. Entonces, si llega a los 2000 no pasa nada. Está dentro de su margen de tolerancia de calor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al calentarse mediante efecto termoiónico, ¿qué es lo que va a ocurrir en este efecto?
Pues desprende, ¿sí o no?, calor, y a la vez que desprende cargas eléctricas, salen de las últimas capas, pero salen con una velocidad tal, ¿sí?, que impactan con un material. Supongamos que es cobre. ¿El cobre de qué está formado? El cobre está formado, sí o no, de un núcleo y electrones orbitales. ¿Sí o no, chicos? O me van a decir que no, el cobre está formado de otra cosa. No, el cobre está formado por una cadena consecutiva ¿de qué? De núcleo, ¿sí o no?, de un átomo. ¿Y qué es el átomo? Pues es un núcleo y electrones orbitales. Vamos a ver por acá. Ahí está. Este es el átomo. Tu núcleo y electrones orbitales. La unión de varios átomos me va a dar un material, que en este caso yo les estoy diciendo, vamos a ver, es este material. Y al impactar, ¿qué va a chocar? Electrón con lo primero, electrón de las capas de ese átomo. Entonces, dependiendo de ese choque, ¿ya? Dependiendo de ese choque, ahí está. Vamos a ver cómo es. Pero yo sé por teoría que electrón con electrón no puede chocar. Sí, electrón con electrón no puede chocar. Pero en este caso, imagínate que tienes aquí un electrón orbitando, ¿ya? Pero una velocidad constante, es una velocidad, es como si estuvieras quieto comparado con la velocidad con la que viene un electrón. Imagínate que tú estás manejando a unos 20 kilómetros por hora, pero viene, ya, ahí está, esos chinos, esos buses que van por toda la zona de evitamiento, esos van creo a 100 kilómetros por hora, no les interesa nada, ¡bum! Y choca con un carrito que recién está empezando a encender, que está a 20 kilómetros por hora. Es prácticamente un carrito que está estático comparado con la velocidad de choque que tiene el bus, ¿sí o no? Aquí es idéntico. Ya. Tienes un carro que está casi estático y viene un elemento que es de su misma naturaleza, un electrón, pero que viene e impacta con una velocidad tal. Entonces, dependiendo de la velocidad y de la energía, mejor dicho, de la energía cinética que va a tener cada uno de estos electrones. ¿Por qué? Porque cuando chocan o salen, perdón, estos electrones, no todos tienen la misma energía. Tienen diversas energías, ¿está claro? Tienen diversas energías. Entonces, el choque también me va a producir diversas energías. ¿Qué ocurre? Este electrón impacta con un electrón, ¿ya? Pero entrega toda su energía, toda. O sea, no queda nada del electrón 1 ni del electrón casi estático que teníamos. Entonces toda esa energía se transforma, toda esa energía cinética se transforma, pero ¿se va a transformar en qué? Se va a transformar en un fotón de rayos X. ¿Te das cuenta? Se va a transformar en un fotón de rayos X. ¡Pum! De aquí no queda nada, no queda electrón. Por eso esta flechita que venía el electrón ya no sale por ningún lado. Entregó toda su energía y se transformó toda esa energía cinética en la energía de un fotón de rayos X. Por eso se dice de alta energía. Pero los demás, viene de repente uno con energía moderada. Perfecto. Viene un número 2, energía moderada. Trata de impactar con el electrón, pero la misma carga negativa que tienen hace que se desvíe. ¿Está claro? Pero miren ese desvío. Esos desvíos, se supone que este electrón tenía que seguir una trayectoria recta, pero se desvía más de 90 grados. Entonces, entrega una porción. El impacto ha sido casi fuerte, no por completo 100% fuerte, sino es un impacto moderado. Desvió casi por completo la trayectoria del electrón. Entonces,
el desprendimiento de energía que va a tener o la pérdida de energía que va a tener este electrón, pues me va a crear un fotón de energía moderada. Y el electrón se desvía de su trayectoria. ¿Se da cuenta? Se desvía de su trayectoria. Entonces, y este electrón con que le iba a impactar, pues sale. Es ahí donde se forma un ion. ¿Está claro? Me cabe la posibilidad de que se forme un ion. Ahora, el tercer electrón, mire, impacta con el átomo, ¿ya? Y apenas se desvía de su trayectoria. Me forma un fotón de rayos X, pero de baja energía. ¿Por qué? Porque ha desprendido una pequeña parte de su energía cinética. De repente él apenas forma un ángulo de desviación y continúa su camino. Y esa porción donde estaba el electrón permanece igual, depende de cómo ha sido el impacto. ¿Te das cuenta? Si el impacto ha sido tal, este choque ya me va a quedar una vacante libre, formando un ion. Incluso también estos mismos fotones de rayos X pueden impactar con otros electrones del blanco y forman un ion. Entonces, a eso se refiere en este esquema. Yo tengo un fotón de rayos X, ¿ya? Debido a la corriente de iones producidos por los rayos X. Entonces, aquí va a pasar un rayos X y de repente va a pasar también una carga eléctrica. Entonces, eso me va a producir una descarga que vamos a tener. ¿Por qué? Porque esos fotones de rayos X pueden impactar con un electrón o con cualquier material que yo voy a tener aquí. Ay, sí, profesora, no entendí. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Miss. Perfecto. Entonces, cuando nosotros, ojo, tengamos ese esquema, ¿ya? El fotón, por ejemplo, ya les he dicho, hay diversas formas de interacción de un fotón, que es radiación, con la materia. Aquí solamente voy a mostrar dos, ¿ya? Dos que justo dan para un rango energético. ¿Hay más? Sí, hay más. Son 5 tipos de interacción. Ya que ahorita solamente vamos a ver dos. ¿Dónde lo van a encontrar? En el librito que les dije de física de radiaciones. Allí lo van a encontrar mejor todos los tipos de interacción de radiación con la materia. Por ejemplo, yo tengo el efecto fotoeléctrico. ¿En qué consiste? Viene este fotón, ya, este fotón de rayos X, estos de acá, cualquiera de estos tres, impacta con un electrón de un átomo que está por allí. Puede ser del condensador, claro, porque puede impactar con un elemento que tiene carga. Entonces, al chocar, ya, este fotón entregó toda su energía también, toda, por completo. No queda, ahora sí no queda nada del fotón ni nada del electrón. ¿Ya? ¿Y qué pasó con el electrón? Pues esa energía cinética que absorbió, ya, se vuelve, ¿ya?, una energía también de un proyectil, pero que sale de ese elemento como otro. ¿Como quién? Como un fotoelectrón eyectado. Entonces, este elemento, que vendría a ser un electrón secundario, fotoelectrón, ¿ya?, adquiere toda esta energía del fotón como energía cinética y sale, dejando una vacante libre aquí. ¿Por qué? Porque este fotoelectrón ya no puede posicionarse en ningún lado de las órbitas de ese átomo, ¿ya? O puede ser que se produzca un efecto Compton. ¿Y cuál es ese efecto Compton? Pues viene un fotón, incide con un electrón, ¿ya? Y este fotón, al impactar con este electrón, pierde parte de su energía. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a salir un electrón eyectado
y va a dejar aquí una vacante libre, queda ionizado. Y con este fotón incidente, pues sale dispersado. Y miren, este fotón incidente, o este fotón, perdón, dispersado, que es el resultado del choque, puede también sacar electrones de otros átomos. O sea, tiene la energía tal de poder desligar un electrón de su órbita. Y viene una reacción en cadena, hasta que por ahí pase algo y lo frene. O lo atenúe por completo. O la energía de choque es tal que ya, bueno, entregó todo y ya no queda nada. O sea, las probabilidades son tan grandes que pueda tener una reacción en cadena que tranquilamente este fotón dispersado puede dispersar otro y otro y otro y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esta vacante libre va a quedar una ionización. Entonces, eso es lo que me está indicando acá. Ahora, la corriente de esos iones, que quiere decir de estos electrones que han sido liberados, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a producir? Un campo magnético, obviamente, pero que no se observa. Nosotros no lo vamos a poder determinar, pero son producidos por estos iones. Ahora, ¿cuál es la explicación científica? Entonces, la disminución, me dicen, del flujo del campo eléctrico, vamos a colocarlo por acá. La disminución del flujo de campo eléctrico induce un campo magnético inducido que se va a cancelar exactamente por el campo magnético que va a tener esta pequeña reja, estas pequeñas placas. Yo voy a tener el campo de las placas, pero por los iones voy a tener un campo inducido. Entonces va a ser su contraparte. Puede disminuir, sí, como que puede contrarrestarse. Un ratito, si escuchan una voz de fondo, ya, vamos. Ahora de nuevo, tengo las explicaciones. La variación del flujo del campo eléctrico que me dice que produce un efecto como el de una corriente eléctrica, que es la famosa corriente de desplazamiento. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros tenemos un flujo de campo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener esta corriente de desplazamiento que va a ir de positivo a negativo. Ese me va a producir una variación vectorial de este campo, pero no tenemos que olvidarnos de los iones que van a estar presentes productos de ese flujo de rayos X. Ojo, cuando yo digo un fotón de rayos X, no me refiero a un solo rayo, me refiero a un flujo de rayos X, porque ya lo hemos visto aquí en la diapositiva, que no me bota un solo electrón, me bota infinitos electrones, y cada uno de esos electrones me va a dar como producto diversos fotones de rayos X. ¿Está claro? Entonces, para que este campo inducido anule exactamente al campo completo, se requiere de ¿qué? Se requiere de una corriente, de un campo magnético inducido que sea proporcional a la corriente de desplazamiento o al flujo de ese campo eléctrico en variación al diferencial de tiempo, ¿ya? Y es ahí entonces donde nosotros tenemos la definición de la carga de un condensador. ¿Por qué? Porque a medida que se carga el condensador, se va a detectar el campo magnético producido por estas corrientes en los conductores. También vamos a detectar un campo magnético semejante, pero entre las placas del condensador, como las corrientes de carga. Ahora, cuando hablamos de la inducción de Maxwell, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a poder explicarlo, pero de la manera de un flujo de campo magnético a través de áreas paralelas entre campos magnéticos.
¿Qué quiere decir? La corriente de desplazamiento va a tener un sentido. Ahí está. Voy a tener mi corriente de desplazamiento un sentido y esto va a requerir que el campo magnético inducido, que va a tener también un sentido específico, va a ser proporcional al flujo que vamos a tener con respecto al tiempo. ¿Ya? Y es ahí donde nosotros vamos a poder verificar las predicciones de Maxwell. Me esperan un momentito, por favor, que justo estoy recibiendo una llamada, unos minutitos nada más.
Ya chicos, mil disculpas, sino que justo si me llaman por teléfono, me desconecto me desconecta el audio, por eso les pedí perdón. A ver, ahora sí, vamos de nuevo, que se desconectó esto también de la pantalla. Y estamos aquí, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que nosotros vamos a poder verificar la ley de Ampère, ¿no? En función de los postulados de la corriente de desplazamiento. Nuestra corriente de desplazamiento, ¿ya? Aquí va a ser igual al flujo de campo eléctrico que nosotros vamos a tener multiplicado por nuestra constante, ¿ya? ¿Se acuerdan? Nuestra constante eléctrica entre una variación de tiempo que nosotros vamos a tener de acuerdo al flujo de esta corriente. Entonces, nuestra circulación de campo magnético alrededor de esta trayectoria cerrada va a ser igual a la integral de mi campo magnético por la variación de proporción de área que vamos a tener, mi constante, ya sea mi constante eléctrica o la constante en el medio por el flujo del campo eléctrico correspondiente al tiempo. Esta vendría a ser nuestra nueva ley de Ampère-Maxwell. ¿Ya? Aquí lo tenemos. Entonces, la circulación de cualquier campo magnético en cualquier trayectoria cerrada va a ser directamente proporcional a esta corriente neta que va a delimitar el área, ¿ya? Y la rapidez de la variación con la que vamos a tener este flujo. Ahora, mi ley de Ampère es importante, sí, porque va a establecer una relación entre estos campos magnéticos y las fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? Pues mi corriente eléctrica y estas variaciones del flujo eléctrico que vamos a tener. Vamos a poder reafirmar también el carácter rotacional que va a tener este tipo de campo. Y obviamente ya el tipo de líneas cerradas que va a ejercer este campo magnético. Y también va a confirmarse, se puede confirmar experimentalmente. O sea, experimentalmente no lo entiendo, porque siempre me dicen, no se entiende, no se entiende. Vamos a ver acá. Simulaciones, por eso les digo, siempre estas clasecitas son más interesantes cuando nosotros tenemos un tipo de esquema. Vamos a ver, creo que por aquí había uno de campos magnéticos. Ojalá que no lo hayan cambiado. Colisiones, las leyes de Fourier, gravitación, formas de onda, difusión. Dispersión de Rutherford, la ley de Hooke. Acá está. ¿Qué me indica? Vamos a ver. Acá hemos hablado de Faraday, ¿sí o no? Vamos a determinar entonces cómo es nuestro flujo, ¿ya? Primero vamos a definir las líneas de fuerza. Sabemos muy bien que este campo magnético me va a generar líneas cerradas de fuerzas magnéticas. Y eso es lo que se está demostrando acá. Se confirma experimentalmente que el carácter rotacional o las líneas cerradas del campo magnético. ¿Por qué? Porque establece esta relación entre el campo magnético y las corrientes eléctricas y sus variantes. ¿Qué es lo que vamos a demostrar ahora? Esto. Si yo agarro este pequeño imán con líneas cerradas, que sé perfectamente que salen de polo norte e ingresan a polo sur, al introducir constantemente, hace que este pequeño filamento se incremente.
Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo dos filamentos? Miren, dos bobinas conectadas a este mismo foquito. ¿Ambas me inducen? Sí. Pero ¿qué diferencia hay de una con respecto a otra? Que la cantidad de vueltas que nosotros vamos a tener me va a dar una mayor intensidad, ¿sí o no? Una mayor intensidad luminosa. ¿Puedo invertirlo? Ahí está, sí, puedo invertirlo. Vamos a colocar. Empecemos con un polo sur. Igual, ¿por qué? Porque es un flujo que yo voy a tener, un flujo con líneas. Salen de norte, ingresan a sur, pero es un flujo de líneas que me induce un campo. Si yo aumento la cantidad de bobinas, igual, pues miren, mayor número de bobinas o mayor número de enrollados, ¿sí o no? Me genera una mayor intensidad que una con menor número de vueltas o enrollados. Disculpe que le diga así, sino que es más común conocer. Y si fuera el voltaje, ahí está, yo puedo tener un contador, miren, y con uno solo. ¿Qué diferencia hay? Que tengo un mayor potencial, ¿sí o no? Pero si tengo un polo sur, me genera un voltaje, está, que depende de la carga que nosotros vamos a tener. Y si lo invierto, ahí está, ¿no ven? La variación de potencial es diferente. Entonces, en ambos, ¿ya? Estas líneas de campo magnético me generan una corriente inducida, sí, pero depende del tipo de líneas que ingresan. Quiere decir, si ingreso un campo positivo, ¿ya? Un polo norte magnético, el voltaje va a tender a ir hacia una disminución. Pero si yo ingreso un polo sur, miren, ¿ya? El potencial es positivo. ¿Ya? Hay una diferencia en los potenciales que se miden. Por eso, esas son las partes que nosotros vemos aquí. Establece la relación entre los campos magnéticos y sus fuentes. ¿Qué quiere decir? La corriente eléctrica, la dirección, hacia dónde se está dirigiendo. Asimismo, las variables temporales que va a tener este flujo. Van a haber pequeñas variaciones y eso también se tiene que considerar. ¿Está claro? Eso es lo que se tiene en cuenta en la ley Ampère y Maxwell. ¿Ya? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, las 4 ecuaciones de Maxwell, las 4 ecuaciones conocidas. La que me indica, ¿no? La ley de Gauss de la electricidad, ¿no? Campo eléctrico encerrado en una área específica, ¿no? Que va a ser igual a la carga neta encerrada dentro de esa porción de área multiplicado por una constante. La ley de Gauss magnético igual. Un campo magnético cerrado va a tener un flujo igual a 0. La ley de Faraday. ¿Qué me indica la ley de Faraday? Me va a indicar, ¿ya?, el flujo que yo voy a tener de un campo eléctrico, ¿ya? Que el campo eléctrico en una superficie cerrada va a ser igual al flujo de campo magnético o una variación de flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Y si nosotros vemos la ley de Ampère-Maxwell, me va a dar la relación entre corriente de desplazamiento que atraviesa el circuito, ¿sí, no?, y el flujo de campo eléctrico. Ambos se relacionan con el campo magnético que nosotros vamos a tener. ¿Ya? Esas son entonces las ecuaciones de Maxwell que nosotros vamos a tener que analizar. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo una relación,
Miren, entre un campo eléctrico y un campo magnético. Y esa es la relación que nosotros tenemos en ondas electromagnéticas. ¿Está claro? Ahora, dos ecuaciones me dicen de flujo y dos de circulación de campos eléctricos y magnéticos son las que vamos a tener a referencia de estos. Dos de campos eléctricos, dos de campos magnéticos. Está bien definidas. ¿Qué más? Me expresan esencialmente, bueno, las características que va a tener cada uno de estos dos campos. Bueno, me va a describir las cargas, las corrientes y las variaciones de flujo que vamos a tener. Esta se puede ver principalmente en la última ecuación. Asimismo, ya utiliza las leyes fundamentales del electromagnetismo. ¿Cuál? La ley de Lorentz, que la fuerza es igual al producto, ¿sí, no?, de mi campo eléctrico, ¿ya?, carga por campo eléctrico, más la presencia de un campo magnético. Esta ley de fuerza de Lorentz me va a permitir describir todo este fenómeno electromagnético clásico. ¿Por qué? Porque esta es la fuerza que comprende ambos fenómenos a la vez, un magnético y un eléctrico. Ahora, se cumple en todo aspecto. De preferencia se considera en el vacío. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna carga o ningún ion o ninguna fuerza ajena que modifique, ya, el carácter de este flujo electromagnético. Entonces, por eso siempre se trata de estudiar en el vacío. Sin ausencia de cargas o de corrientes externas, nuestro campo eléctrico y nuestro campo magnético va a quedar de estas formas. Campo eléctrico va a ser igual a un flujo de campo magnético con respecto al tiempo, y el campo magnético es igual al flujo de campo eléctrico con respecto al tiempo, teniendo en cuenta nuestras constantes de eléctricas, una en el vacío con respecto al medio. ¿Se acuerdan? Estas sí las hemos visto. Entonces, la solución de estas ecuaciones nos va a indicar el comportamiento de este campo eléctrico y un campo magnético en sí en el vacío. Ahora, ¿por qué decimos que los rayos X o las ondas electromagnéticas tienen esta forma de onda? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ya, mira, vamos a ver una simulación de nuevo. Ondas, waves. Matemática, física, ¿vale? De Hooke, ley de Hooke, ahí está. Ahí está. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos que tener en mente lo siguiente. A ver, este de acá. Las ondas, la naturaleza de las ondas va a tener una cierta velocidad de propagación, ¿sí o no? ¿Qué más? Va a tener una dirección de movimiento para que esta onda pueda propagarse, ya sea transversal o longitudinalmente. Miren, ahorita vamos a ver la diferencia. Obviamente, si empieza a tener una dirección de propagación, va a tener una velocidad de propagación a lo largo de un eje. El más común utilizar es obviamente un eje X, ¿sí o no? Pero va a tener
Me va a definir la velocidad por la cual se propaga en este eje. ¿Qué más? La posición en cada punto, me dice, va a estar representada obviamente por coordenadas, ¿sí o no? En función de X y de T. ¿Por qué? Porque en X está el desplazamiento que ya va a tener. ¿Qué más? A ver, recordemos ondas. En base a un movimiento, ¿ya? O sea, no, en base a un movimiento, yo tengo un desplazamiento, tengo una variación de posición, en un determinado tiempo tengo una velocidad. Y en base a esa velocidad, sí, pensemos tranquilamente, yo puedo tener una energía, ¿sí o no? Porque hay un cambio de velocidad, entonces puede haber un cambio de energía. ¿Podemos aplicar las leyes de Newton? Sí, porque es un tipo de mecánica clásica, no requiere más que velocidad y tiempo, ¿ya? Y en función a esa variación de velocidad yo puedo tener o puedo determinar cómo va a ser su energía. Entonces, para ellos, ¿qué es lo que aplican? Se aplican las leyes de Newton básicas, donde yo voy a tener una ecuación de onda. ¿Y por qué una ecuación de onda en una cuerda? Ven, mire. Vamos. Yo necesito tener así un eje que me indique cómo va a ser el movimiento de esta onda. ¿Está claro? Ello me va a permitir que esto se mueva bajo una dirección. Miren, este es mi eje X y la onda se está moviendo hasta cierto punto. Y yo lo tengo esto fijo. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio, esto se va a ir hacia un infinito. Gracias a este punto fijo, mantiene de repente una cierta condición de onda. Perfecto. Atención. Amplitudes grandes, ¿ya no? Y aquí ya cambió. Hay una mayor frecuencia, hay una menor tensión. Entonces, con esto yo ya puedo decir, ahí está, dónde se forman el tiempo y las líneas de referencia que yo voy a tener. Bueno, dejemos esto. Gracias a este instrumento yo ya puedo ver cómo se tiene una longitud de onda. Y si no tuviera un punto fijo, cuando nosotros hablamos de un espectro electromagnético, yo debo de tener un concepto especial. A ver, son dos campos que se unen, un campo eléctrico y un campo magnético. Ambos ya tienen una dirección de propagación. Ahora, vamos a tratar de entender por qué se consideran ondas. A ver, la solución de esta ecuación, ¿ya? ¿Sí o no? Yo voy a tener a mi ecuación, a mi y en función de x y t. Entonces yo voy a tener un y máximo seno o coseno de kx menos omega t, donde este y máximo es la amplitud. K va a ser el número de ondas y omega la frecuencia. Hasta aquí esto es conocido, ¿sí o no? Esto es solución de una ecuación de onda normal. Ahora, la solución que responde a una onda viajera transversal. ¿Es transversal? Sí. ¿Y cómo yo sé que es transversal? Porque tiene un punto variable en Y, pero se propaga en X. ¿Se entendió? Variable Y, pero se propaga en todo un eje X. Entonces, eso es lo que me está indicando esta longitud de onda. A menor frecuencia, miren, la onda se hace más lenta. Si yo aumento la frecuencia, la onda se hace más variable.
Y si lo dejo el punto fijo, ahí está. No presenta fin. Se va al vacío. Eso es lo que yo quiero. Este punto, entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. Ahí está. Hay que dejarla allí. Y se va al vacío. Aquí está. Entonces, eso corresponde a mi onda viajera transversal. ¿Por qué una onda viajera? Porque este espectro electromagnético no tiene fin, ¿no? Viaja hacia el infinito. Ahora, como yo ya tengo una longitud de onda, ¿no? Tengo una frecuencia, ¿ya? Yo sé que la velocidad es la longitud de onda multiplicado por la frecuencia, o mi frecuencia angular entre mi constante, o mi longitud de onda entre el periodo. Eso es un concepto de física general. Pero ¿qué tiene que ver mis ondas, estas ondas transversales, con las ondas electromagnéticas? Que las ecuaciones de Maxwell obedecen ya una ecuación de forma de onda. ¿Por qué? Porque yo tengo estas condiciones. Mi derivada doble, ¿ya?, de campo eléctrico va a ser igual a mi constante dieléctrica, tanto en un medio como en el vacío, de la derivada del segundo orden del campo eléctrico con respecto al tiempo. ¿De dónde salió esa ecuación, profesora? Esa ecuación salió de aquí, de esta integral cerrada. Si yo resuelvo esta ecuación, ¿ya?, en función de campo eléctrico y flujo, me va a dar esta solución. Ahí está. E igual también esta ecuación de campo magnético. Pero me van a decir, profesora, pero allí no entiendo por qué, porque acá está hablando de campo eléctrico y flujo de campo magnético. Sí, pero estas condiciones se dan en el vacío. O sea, yo solamente estoy acá hablando en función de este flujo de campo eléctrico y este flujo de campo magnético. ¿Está claro? Ambas ecuaciones, ¿ya?, yo la puedo colocar como si fuera una integral de segundo orden del campo eléctrico y como una integral de segundo orden, perdón, de campo eléctrico y una integral de segundo orden de campo magnético. Si ustedes se dan cuenta, las constantes son las mismas, depende de un campo magnético, pero esto está en X y esto depende de un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que estas ecuaciones, ¿ya?, satisfacen ecuaciones de onda. ¿Por qué? Porque la velocidad de propagación, ¿ya?, está en función de dos constantes. Una constante dieléctrica y una constante dieléctrica en el medio, que vendría a ser igual a la velocidad de la luz. Un flujo, o mejor dicho, una onda electromagnética tiene una velocidad semejante a la velocidad de la luz. Por algo se introducen estas dos constantes en mis ecuaciones parciales de campos eléctricos en función de posición y campos eléctricos en función de tiempo. ¿Está claro? Por esta velocidad de la luz. Entonces, gracias a ella se determina que el flujo, o mejor dicho, el campo electromagnético en sí son ondas electromagnéticas que obedecen, que tienen una velocidad en común. Entonces, gracias a ello podemos decir que mi campo eléctrico es igual a un campo eléctrico máximo por un coseno de kx menos omega t. Y el campo magnético es un campo magnético máximo por un coseno de omega t más c. Si yo veo estas dos ecuaciones, digo, estas son dos ecuaciones de onda. ¿Sí o no? Son dos ecuaciones de onda completas, pero si lo veo, incluso son dos ecuaciones de ondas transversales, ondas planas, que viajan bajo un mismo eje y que están en fase. Pero un campo eléctrico, ¿sí o no? ¿Por qué? Por la regla de la mano derecha, yo sé
que está en un plano, ¿no? En un plano transversal, ¿con respecto a quién? Con respecto a un campo magnético. Son en planos perpendiculares entre sí. Por lo tanto, las direcciones de propagación también van a ser diferentes. Acá lo vamos a ver. Estas se van a propagar, pero bajo la misma velocidad. Por lo tanto, van a cumplir esta ecuación. El campo eléctrico entre el campo magnético va a ser igual a esta velocidad de la luz. Por eso decimos, ¿dónde está? Ahí está. Por eso decimos que estas ondas electromagnéticas, ahí está, tienen una dirección de oscilación, miren, tienen una dirección de oscilación en un plano. ¿Qué quiere decir? En este eje Y va a tener esta dirección de oscilación. En el eje X tiene esta dirección de oscilación. Ambas tienen un máximo eléctrico, máximo magnético. Tienen la misma dirección de propagación. Ojo, dirección de oscilación es diferente a dirección de propagación. Dirección de oscilación es cómo se está formando esta onda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una dirección de oscilación que está en el eje Y, mis ondas se están moviendo, ¿sí o no?, en un eje Y, pero se desplazan en este eje X. O sea, tienen como medio ese campo de desplazamiento. ¿Está bien? E igual también hubiera ocurrido si hubiera tenido uno en mi eje X. ¿Eh? Tiene un máximo que está en Y, pero se mueve a razón de eje X. Eso es lo que podemos tener. Yo tengo que moverlo en Y para que esta onda empiece a desplazarse, ¿no ven?, en un eje X. ¿Está claro? A eso se le llama onda transversal. Y eso es lo que está cumpliendo estas ondas electromagnéticas. Son ondas transversales, ¿está? Son ondas transversales, miren, tengo una en un eje Y, que es el campo azul eléctrico, y tengo una en el eje X, que es rojo, campo magnético. Ambas viajan bajo una dirección de propagación. Ambas están viajando hacia esta dirección de propagación. Todas entran a este campo, ¿se dan cuenta? Y esa dirección de oscilación del campo, tanto eléctrico como magnético, pero tienen una dirección de propagación en común. Entonces, esas son las ondas electromagnéticas. ¿Pueden tener diferencias? Sí. Se diferencian, bueno, esto me estoy saltando, que es otra diapositiva, ¿ya? En las que son no ionizantes e ionizantes, ¿ya? Esas ondas electromagnéticas son las que vamos a estudiar. Entonces, por tener una relación en función a la velocidad de la luz, ¿ya?, como resultado o como conclusión, la luz también forma parte de un espectro electromagnético. Y así como hemos visto que la luz forma parte de un espectro electromagnético, ¿ya?, hay varios esquemas, ¿está?, en los cuales podemos ver que hay radiación que se caracteriza por ser no ionizante y ionizante. Ahí está. Y los vemos en nuestro espectro día a día. Las ondas de radio. Las ondas de radio que te llegan al celular para que recibas tu llamadita, o las que llegan a una emisora radial para que tú puedas escuchar música, son ondas electromagnéticas. Los rayos que salen de ese aparatito, ya, esa cajita que se llama microondas, son rayos electromagnéticos. Para aquellos que están de repente o que han ido a lugares donde son un clima extremo, para nosotros, por ejemplo, se van a la sierra, ¿sí o no?, en pleno invierno, van a ver que muchas de las casitas tienen calefacción eléctrica o tienen estos calentadores eléctricos. ¿Qué emiten? Emiten calor, sí, emiten calor, pero ¿por qué? Por rayos infrarrojos.
radiación electromagnética. La luz visible es radiación electromagnética. La luz ultravioleta, radiación ultravioleta. Los rayos X, radiación electromagnética. ¿Ya? Pero a partir de acá ya se consideran que pueden ionizar la materia. Los rayos gamma, radiación electromagnética que ioniza la materia, y los rayos cósmicos, por último, radiación electromagnética que ioniza la materia. Entonces, estos tres son los responsables de poder ionizar la materia. El resto no. Excepto este de acá, ultravioleta, la radiación, que últimamente ya se ha encontrado que hay un rango de longitud de onda que sí puede ionizar la materia, cuya longitud de onda es bien pequeñita, está entre los 10 y los 120 nanómetros. Entonces, como ya les dije, cuando hablamos de radiación, de espectro electromagnético, su mismo nombre lo dice, es un espectro. No quiere decir que todos van a tener la misma intensidad o la misma energía, no. Puede tener una energía máxima, pero dentro de esa energía máxima hay varios fotones, varios rayos X, ¿ya? O rayos gamma, o rayos cósmicos, o luz visible, o infrarrojos, o microondas, o ultravioletas, ¿ya? Que tienen menores energías. Entonces, ¿por qué? Porque tienen otra energía, otra velocidad de propagación, y eso los cambia. Entonces, en los rayos ultravioleta hay eso, hay una pequeña porción que tiene una cierta longitud de onda que puede ser ionizable, ¿ya? Pero hasta ahora se está considerando, porque predomina, que tiene un mayor rango que no es ionizable, se considera como que no pueden ionizar la materia, ¿ya? Uy, me estoy yendo para acá. A ver, ¿dónde está este de acá? Entonces, gracias a ello nosotros podemos tener mecanismos que pueden interpretarse como, me dice, autosostenibles. Sí tiene mecanismos autosostenibles. ¿Por qué? Porque estamos haciendo dos conceptos completamente referenciados. Tienen leyes que fortalecen el concepto que va a tener. ¿Cuál es? El campo magnético y el campo eléctrico, pero ambas tienen una variable en común. ¿Cuál? El tiempo. El campo magnético también tiene una variable en común que puede generar campo eléctrico variable. Entonces, ambos campos ya me indican que son sostenibles, que pueden regenerarse, viajan en el vacío y en algunos casos incluso en cualquier medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen esa constante dieléctrica que trabaja en función. Entonces, constituyen ya una forma de ver como radiación electromagnética este campo que vamos a tener acá. Ahora, ¿a qué se refiere entonces con vector Poynting? El vector Poynting ya es el producto que vamos a tener de este campo eléctrico y este campo magnético. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo vector hacia dónde se dirige, ¿ya? Hacia dónde se... ¿Me pueden esperar unos minutitos que de nuevo me está entrando una llamada? Mil disculpas, sino que justo ahorita estoy con una laptop que me está fallando. Dime. ¿Podríamos tener un break? Para poder... Uy, ¿verdad? Sí. Ya, un break de 15 minutos, ¿les parece? Sí, me parece. Sí, porque se me van a ir hasta las 12, se me van a dormir. Ya, un break de 15 minutitos. Volvemos 10:30. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Sí, ya entiendo. De verdad, párenme, porque a veces cuando hablo, estoy que tomo agua y no paro. Así que me dicen, hasta aquí llegamos. ¿Está bien, chicos? Un break entonces.